testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Cristo. El apóstol Pablo ve también esa doble respuesta que hay presente en la conversión, el arrepentimiento para con Dios, esa es su dirección, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siendo pues el arrepentimiento una cuestión tan importante, una definición cuidadosa nos ayuda a entender más qué es la conversión y a responder la pregunta de si hemos experimentado un arrepentimiento verdadero o no, o de si alguien más lo ha experimentado. Para juzgar estas cosas tenemos que comprender bien en qué consiste el arrepentimiento según las Escrituras, y eso es lo que encontramos en este párrafo. Un resumen de parte de diferentes teólogos y maestros para explicar qué es lo que la Biblia enseña acerca de esta doctrina. Y el mero hecho, hermanos, de que tengamos 5 párrafos en este capítulo, ya nos dice algo del cuidado que se tomaban nuestros antepasados en la fe al hablar de una doctrina como esta. Algo que es contrastante con nuestra época, cuando se predica muy poco del arrepentimiento. Pero vamos a hablar de eso después, en el último párrafo de este capítulo. Pero pasemos ahora, hermanos, a examinar cuál es la estructura del párrafo que tenemos aquí. Vamos a verla en 2 partes. En primer lugar, la descripción de este arrepentimiento como una gracia, o una gracia evangélica en particular. Y en segundo lugar, vamos a ver cuáles son los diferentes componentes del arrepentimiento, cómo podemos enumerarlos según la confesión. Pero pasemos entonces a hablar de cómo el arrepentimiento es una gracia evangélica. Y noten la manera en que está redactada la primera parte. Este arrepentimiento salvador, dice la confesión. ¿Por qué se nos dice que es salvador, hermanos? El arrepentimiento por sí mismo no tiene poder para salvar. ¿Por qué se diría esto entonces? Fíjense el cuidado en redactarlo de esta manera. Porque es parte de la respuesta que Dios demanda en la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si una persona dice, yo creo, pero no me he arrepentido, ¿qué debemos pensar? Pues que en realidad no se ha convertido todavía. Porque junto con la fe verdadera viene también el arrepentimiento verdadero. Es en el arrepentimiento que acudimos en dirección a Dios para que nos salve. Y en este sentido se describe como Salvador. Pero se nos dice además que es una gracia evangélica. Así comienza esta definición o esta descripción del arrepentimiento. Una gracia evangélica. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a distinguir 3 tipos de arrepentimiento aquí para entender mejor por qué se habla del arrepentimiento como una gracia. Hay, en primer lugar, un arrepentimiento que es natural, y ese no es un arrepentimiento salvador y tampoco es una gracia. ¿Qué es el arrepentimiento natural? Un remordimiento que puede llegar a ser muy fuerte y que surge de una comprensión de que nuestras faltas traen graves consecuencias sobre la vida de otra persona o sobre nuestra vida. No estamos hablando en relación con Dios. Es simplemente un remordimiento de pensar en las consecuencias que nuestros actos producen. Un arrepentimiento natural. El hombre natural, aún sin Cristo, experimenta esto y puede experimentar esto a menudo, en virtud de la conciencia que todos tenemos. En segundo lugar, hermanos, hay un arrepentimiento que es legal. Este es otro paso, por decirlo así. En el arrepentimiento legal se produce también un remordimiento, pero se produce por saber que hemos transgredido la ley de Dios.
Y esto produce también un temor característico de alguien que está bajo el pacto de obras. Así pasó con Esaú, nos dice el libro a los Hebreos, que él procuró el arrepentimiento con lágrimas, ¿verdad? Pero no lo alcanzó. Se nos dice también acerca de Judas, que él regresa a los sacerdotes y les dice: he pecado, fíjense en eso, he pecado entregando sangre inocente. Y él devuelve las piezas en un acto, hermanos, en el que hay alguna clase de restitución. Noten hasta qué punto puede llegar sin ser un arrepentimiento verdadero. Una convicción bajo un arrepentimiento legal puede producir ciertos cambios en la conducta, pero no se acompaña de fe ni de esa dirección hacia Dios. Lo vemos en la vida de Judas, por ejemplo, o en la vida de Saúl. Hermanos, justo al final de su vida, ¿verdad?, que consulta con la divina de Endor y se le presenta a Samuel anunciándole un juicio. Samuel le dice: se acabó para ti, ya no hay más, el Señor ya no te va a escuchar, este es tu último día, ¿verdad? Y al siguiente día Saúl tiene esa batalla, empiezan a perder y lo matan a él y a Jonatán. Hubo tristeza en el corazón de Saúl, el rey no quería comer, pero no hubo un arrepentimiento verdadero. Pero en tercer lugar, además de un arrepentimiento natural y además de un arrepentimiento legal, hay un arrepentimiento evangélico, con ese adjetivo. Y eso es, hermanos, lo que lo hace especial. Es un arrepentimiento que viene como un regalo de Dios, como un don de Dios. Y esa es la razón por la que se nos habla del arrepentimiento como una gracia evangélica. Fue parte de lo que Cristo ganó, como lo vimos en el caso de la fe también, a favor de su pueblo. Y vean los pasajes a los que se nos remiten en este punto en la confesión. Primero tenemos el libro del profeta Zacarías. Zacarías, capítulo 12. Zacarías 12, 10. Perdón. Parte de lo que Dios promete para la restauración de Jerusalén y empieza a cumplir desde el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo asciende, ¿verdad? Es esto, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El apóstol Juan cita esta declaración en su evangelio, justo en la escena de la cruz en el Calvario, y dice Juan que todo eso aconteció para que se cumpliera, entre otras cosas, esta profecía: mirarán al que traspasaron. Es en virtud entonces de que Cristo, hermanos, fue traspasado por nuestras ofensas, por nuestros pecados, que Dios derrama ese espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué es lo que produce ese espíritu? Lo que vemos en Hechos capítulo 2, cuando las personas oyeron la predicación del Evangelio por primera vez, se compungieron de corazón. O otra manera de traducirlo podría ser que su corazón fue traspasado en ese momento. O sea, la convicción que llegó no era una mera convicción natural, no era tampoco la convicción que produce la transgresión de la ley de Dios. Era la convicción de que lo que habían hecho había sido en contra de su propio Mesías, de aquel que venía a liberarlos. Y es ese espíritu el que produce entonces este arrepentimiento, esta gracia evangélica. El otro texto que se nos menciona, hermanos, es Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18.
cuando el apóstol Pedro le cuenta a la iglesia en Jerusalén lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio, la conversión de un centurión, un soldado romano con autoridad. Y cuando los judíos oyen estas cosas, versículo 18, se nos dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuál era el asombro de estos hombres de pensar que Dios no solamente estaba reuniendo a Jerusalén y a Judea, sino que también estaba alcanzando a los gentiles, a centuriones como a Cornelio? Pero en esa declaración nos dejan ver qué es lo que pensaban del arrepentimiento. Dios, ¿verdad?, es el sujeto aquí de este verbo. Dios, ¿cuál es el verbo? Ha dado arrepentimiento para vida. Dios es el que da entonces en la mente de estos judíos, o el que produce el arrepentimiento para salvación. Es el hombre el que se arrepiente, pero es Dios el que concede esta gracia. Y es por eso que encontramos ese lenguaje en la confesión. Ahora, la confesión continúa diciéndonos ¿cómo es que ocurre esto? Se nos dice: por la cual, por esta gracia evangélica, una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, etc. ¿Por qué se habla, hermanos, del Espíritu aquí? Ya lo he dicho, lo veíamos en Zacarías, pero en el Nuevo Testamento encontramos un desarrollo de ese mismo hecho. ¿Quién es la persona de la Trinidad a la que se le atribuye más particularmente esa obra en el pecador de producir el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu iba a venir y parte de su ministerio iba a ser convencer de pecado a las personas. Y esa es la relación que existe entre el arrepentimiento y el Espíritu Santo. Y la confesión también nos habla de las multiformes maldades del pecado. ¿Qué es esto? Es una manera de decir las diferentes expresiones o manifestaciones que nuestro pecado toma. No es que el Espíritu Santo, hermanos, en la conversión nos muestre la totalidad de los pecados que hemos cometido, sino que nos muestra que nuestras maldades han sido muchas y de diferentes tipos. Si ustedes leen las confesiones de San Agustín, van a ver el lamento que produjo en su corazón un robo que había cometido desde niño. Y eso es algo que él utiliza para ilustrar la maldad de su pecado. Una vez que entra con sus amigos a robar unas manzanas a un huerto, y él dice: no es que tuviéramos hambre, no es que estuviéramos padeciendo necesidad, es que queríamos robarlas por el placer de robarlas. Y él toma eso como un punto de partida para meditar en la maldad que se expresa en nuestros diferentes pecados. Y ese es el punto aquí en la confesión. Con esto, hermanos, se nos describe el arrepentimiento como una gracia. Pero veamos ahora cuáles son los diferentes componentes o los elementos que incluye el arrepentimiento. Con esto vamos a la segunda parte. Nos dice la confesión: se humilla por causa de por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Primero vean la manera, hermanos, en que se muestra esa relación que tiene el arrepentimiento con la fe. Esto de humillarse y los actos subsecuentes vienen acompañados de esa fe, por medio de la fe en Cristo. Va a ser el medio con el que se produce toda esa respuesta que la confesión nos está explicando aquí. Y esto es, de nueva cuenta, hermanos, porque la fe y el arrepentimiento verdadero
aunque son distinguibles, por eso los tenemos en 2 capítulos en nuestra confesión, son elementos inseparables, que están presentes al mismo tiempo en la conversión. Como muchos ya lo han dicho, son las 2 caras de una misma moneda. No podría haber arrepentimiento si no hay una fe verdadera, si no estamos creyendo, ¿verdad?, en el Dios que hemos ofendido. Ahora, se nos habla en primer lugar de un aspecto negativo. La confesión comienza diciendo que el hombre se humilla por causa por causa del pecado, por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo o a uno mismo, es la idea aquí. Este es un aspecto negativo, hermanos, porque se caracteriza por un rechazo del pecado. Y vean que este acto de humillarse involucra el entendimiento, involucra la voluntad e involucra también los afectos. ¿Qué necesitamos para humillarnos por el pecado? Una comprensión de que con el pecado hemos ofendido al Dios que es santo. ¿Qué necesitamos para humillarnos? Un acto de nuestra voluntad que consiente con esa comprensión. Pero además se nos habla de los afectos. El arrepentimiento, hermanos, produce tristeza, una tristeza piadosa, es el término del que habla la confesión. Esto es una tristeza que entiende que el pecado ha sido contra Dios, no solamente que ha afectado a otras personas, como lo reconoce David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Su pecado había afectado a otras personas, su pecado había culminado con la muerte de Urías, ¿verdad?, y en un adulterio, pero David reconoce que había pecado contra Dios. Se agrega además esto de la aversión al pecado, el rechazo, la repugnancia. Empezamos a ver el pecado como realmente es delante de Dios, y se incluye también el aborrecimiento a uno mismo. Y aquí tenemos, hermanos, 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. El primero es Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36. El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. En el contexto, Ezequiel nos habla de la restauración futura de Israel, algo similar a lo que vemos en Zacarías capítulo 12, con matices diferentes en esta promesa. Y nos dice el versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. De nuevo, ¿cuándo comenzó a tener cumplimiento esta promesa? En el día en que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, predicó el Evangelio y Dios empezó a restaurar a Jerusalén y de allí a toda su iglesia. ¿Qué es lo que incluye, hermanos, esto que viene en el nuevo pacto? Un recordatorio, ¿verdad? Una memoria presente y clara de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras, una vergüenza también por lo que hemos cometido. Y es por eso que se nos habla aquí de esa aversión al pecado y el aborrecimiento a uno mismo. Es parte de lo que el Señor ha garantizado para nosotros en el nuevo pacto. En segundo lugar, se nos menciona, según a los Corintios, capítulo 7, versículo 11. Recuerden que la confesión nos habla de una tristeza piadosa y nos dice, según a los Corintios 7:11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios
en el asunto. Matthew Henry, el puritano, comenta acerca de este texto. Él dice: la tristeza trajo indignación contra el pecado, contra ellos mismos, contra el tentador y contra sus instrumentos. La tristeza trajo un temor vigilante y un temor cauteloso ante el pecado. Trajo un deseo de ser reconciliado con Dios. Trajo celo por el deber y celo contra el pecado. Trajo vindicación contra el pecado y su propia necedad, al producir esfuerzos en pos de la restitución por las faltas cometidas. Lo que Pablo está resaltando entonces, hermanos, es esa respuesta que habían tenido al leer esa carta que él envió. Y Pablo nos muestra esa tensión, diciéndonos en el contexto que se sintió triste por un momento, ¿verdad? Porque su objetivo no era destruir a esos creyentes, sino que se arrepintieran. Y ahora Pablo se alegra diciendo que esa carta, aunque había sido dura, produjo la convicción necesaria. Trajo esa tristeza que es según Dios y ese verdadero arrepentimiento. Pero el arrepentimiento evangélico no solo conlleva un aspecto negativo, no solo hay una humillación y un aborrecimiento y una aversión, hay también un aspecto positivo. Por eso la confesión nos dice también lo siguiente: orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Esta actitud nueva se caracteriza por una dependencia en Dios. Por eso la confesión habla de esa oración y de las provisiones del Espíritu. Y se caracteriza también, hermanos, por un nuevo propósito de querer agradar a Dios en todas las cosas. No solo humillación, sino ahora un acto de la voluntad con el que el pecador dice: mi deseo, mi más grande deseo es obedecer todo lo que Dios me dice. Y las referencias que encontramos aquí son al Salmo 119. Salmo 119, versículo 6. En primer lugar, Salmo 119, versículo 6. El salmista dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El deseo, ¿verdad? Y la oración que conduce a esto desde el versículo 5, cuando él dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ese deseo produce un nuevo propósito, el propósito de obedecer a Dios y de obedecerlo, hermanos, como dice el salmista, en todos sus mandamientos. El otro texto que tenemos allí muy parecido es en el versículo 128 del mismo Salmo. El versículo 128 nos dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esa actitud entonces es la que se nos expresa aquí en la confesión, hablando de esa oración y ese propósito y empeño de andar delante de Dios en todas las cosas que a Él le agradan. Hemos considerado entonces la descripción del arrepentimiento como una gracia y hemos visto los diferentes elementos que el arrepentimiento conlleva. Ahora, digamos dos cosas, hermanos, a modo de aplicación para terminar. Y la primera es a modo de examinación. Después de ver esta definición, pregunto: ¿te has arrepentido de tus pecados? Después de examinar cómo el arrepentimiento es una gracia y los diferentes elementos, ¿verdad? Esa humillación con tristeza piadosa, con esa aversión por el pecado, con aborrecimiento por uno mismo y también con ese aspecto positivo de estar orando a Dios por las fuerzas, por el perdón de nuestros pecados y un nuevo deseo en nuestro corazón de querer obedecerle. Podemos preguntar: ¿nos hemos arrepentido verdaderamente?
Ojo, hermanos, que hay muchas personas que no conocen la definición como la vemos en el párrafo, pero han experimentado la realidad que se nos describe aquí. Si tú les preguntas acerca del arrepentimiento, quizá no lo puedan definir con esta exactitud, pero lo han experimentado realmente. Por otro lado, hay personas que pueden definir muy bien el arrepentimiento y podrían abundar más y con elocuencia acerca de lo que esto significa, pero no lo han experimentado. Ahora, la ventaja que tenemos al tener esta definición es poder juzgar correctamente y considerar bajo la luz de Dios si nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. En segundo lugar, hermanos, a modo de alabanza, consideremos esto. Si tú eres cristiano en este momento, si estás aquí y tú dices, esto que dice la definición, yo lo he experimentado en mi vida, y no solamente una vez en mi conversión, sino que es una realidad continua. Constantemente Dios me vuelve a esa convicción por el pecado, me vuelve a hacer sentir tristeza por el mismo, y tengo ese deseo en mi corazón como el salmista, Señor, cuánto quisiera obedecer a toda tu palabra. Hermano, pues eso es lo que Dios ha producido. Esa es la obra de la gracia, de la tercera persona de la Trinidad en tu corazón. Y esas son las evidencias y manifestaciones. Recuerda entonces la vida que llevabas en rumbo a la perdición. Y piensa cómo es que Dios obró de esa manera maravillosa para que ahora quieras estar aquí escuchando su palabra y te haya hecho un hombre o una mujer nueva. Eso, hermanos, solo puede ser producto, como lo vemos en el párrafo, de esa gracia evangélica. Un regalo que Cristo ha ganado para nosotros. Amén. Vamos a